en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Señor le bendiga. Señor le bendiga, queridos hermanos. Les invito para tomar la palabra del Señor nuestro Dios. Abrimos en el libro de San Juan, en el capítulo 15. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. En el libro de San Juan, capítulo 15. Vamos a estar tomando la palabra del Señor, del verso 1 al verso 5. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia del Santo Espíritu de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Oremos para recibir el consejo de Dios. Padre bueno y santo, en esta hora te damos las gracias, te damos la gloria por tu grande amor y misericordia por cada uno de nosotros. Estamos agradecidos, Señor, porque siempre nos aconsejas, siempre, Señor, nos ayudas, nos enseñas, nos fortaleces, nos limpias, nos lavas con tu inmensa bondad y misericordia, nos das la victoria cada día, cada momento. Por eso te damos gracias. Y ahora también te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas. Sigue enseñándonos, Señor, aconsejándonos, instruyéndonos en toda justicia, en toda santidad, para la gloria de Dios Padre. A ti nos dirigimos creyendo y confiando en tu grande amor y misericordia. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a ver un mensaje titulado La importancia de la sujeción. Primeramente, debemos ver, hermanos, que Dios todo lo tiene establecido en un orden. Dios, por su palabra, establece un orden para su pueblo. Por esto la Biblia nos revela, hermanos, podemos ver 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Todo está en un orden. En los cielos también hay un orden extraordinario, una sujeción extraordinaria. En los cielos, cuando el Señor Jesucristo hace algo, o cuando se manifiesta, se moviliza de un lugar para otro, todos los seres en los cielos se postran y aclaman a Dios, reconocen su gloria, su poder, y todos están allá ordenados en una manera perfecta y preciosa. Ahí no hay ninguna rebeldía, desobediencia. Ahí cuando se dice algo, todos están de acuerdo en una suprema sujeción y adoración y un orden majestuoso, extraordinario en los cielos. ¿Por qué? Porque ahí está el reino de Dios en una manera plena, una manera gloriosa. Aquí en la tierra también Dios espera esto mismo en su iglesia, entre sus santos, amados y escogidos. Por eso la sujeción y el orden es de Dios, y Dios tiene todo en sus manos. Por eso Él sujeta todas las cosas, dice, con la palabra de su poder que sale de su boca. Por la palabra del Evangelio, por la palabra de Cristo es que se gobierna y se ordena todo. Por eso vemos, hermanos, mandamientos para todos, mandamientos
y también, como vemos, para todos, instrucciones, para que así podamos vivir conforme a la palabra de Dios para ser bendecido y prosperado. Todo lo que no se ordena, todo lo que no se sujeta, después de un tiempo, aproximadamente 4 años, es echado fuera, es desechado, es sacado de la presencia de Dios. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, hermanos. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para arrepentirse, humillarse, santificarse, liberarse, renovarse. Hay un tiempo para arraigarse y cimentarse en la verdad y dar frutos. Todo esto es un proceso. Por eso dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La iglesia es un huerto. Dios nos planta en la iglesia por su grande misericordia. Dios nos trae. Dios nos planta en su huerto para dar fruto. Dios nos da abundancia de agua, de vida, nos da su sol de amor, de justicia, nos da sus consejos, nos muestra su misericordia a través de la sanidad, la liberación, muchas otras formas, las abundantes bendiciones, para que nosotros podamos entender y comprender que tenemos que depender de Dios y tenemos que esforzarnos por salir del pecado y de la maldad. Por eso dice el Señor que el pámpano, la persona más claro que no lleva fruto, el Señor lo quita. Él espera que dé fruto, pero si no da fruto, lo quita. Por eso le digo, después de un tiempo lo quita. Ser quitado quiere decir que es desechado. Ya no vale, ya está botado, está fuera. El Señor es el que hace la obra de una y otra manera, pero Él es el que los bota, los echa fuera, porque ya no valen, ya están oportunidad, ya tuvieron su oportunidad. Por eso el Señor dice así: lo limpiará. Primero lo quita si es que no da fruto, y si da fruto lo limpia, lo poda. Si da fruto, el Señor se preocupa y se esfuerza porque dé más fruto. ¿Por qué? Porque el fruto es lo más importante de todo. Y por eso es, hermanos, que hay un mandamiento, hay un ordenamiento, hay una sujeción, hay una forma de someterse a Dios en todo para llegar a dar fruto. El que permanece en el Señor, ese es justamente el que lleva fruto. ¿Qué quiere decir? El que sabe sujetarse, ese lleva fruto. El que sabe obedecer y sabe sujetarse es para bendición, para vida, para fruto. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. Todo aquel que no sabe sujetarse todavía no se arrepiente, todavía no se ordena, tiene que saberse sujetarse. En todo trabajo o centro de estudios o cualquier lugar donde los humanos nos organizamos para alguna actividad, también hay una disciplina, hay un orden. Y en todos lugares, en muchos hogares, aunque también no hay ningún orden porque los padres son completamente irresponsables, insensatos, pero hay hogares también donde hay orden, hay un orden, hay mandamientos, hay disciplina, hay sujeción, respeto, hay autoridad, responsabilidad, aunque no son muchos, pocos, pero sí hay. Pero dentro de, como vemos, de todo lo que está ordenado en este mundo, hay que obedecer a los mandamientos, hay que estar de acuerdo, hay que someterse. En cualquier trabajo, donde quiera que nos encontremos, si no se sujeta, lo echan fuera, lo despiden, porque no estamos cada uno para hacer lo que quiera, sino que tenemos que sabernos someter y sujetar también cuando es nuestra responsabilidad. Por eso el Señor dice así, hermanos: si nosotros permanecemos en el Señor y aprendemos a obedecer y guardar sus mandamientos, vamos a dar fruto, vamos a llevar mucho fruto, dice la Biblia. Dios se glorifica en que nosotros seamos fructíferos, seamos prosperados, seamos personas positivas, personas de éxito, personas prósperas para la gloria de Dios. Por eso es que hay que entender, mis amados hermanos, que el Señor nos dijo claramente: sin mí nada podéis hacer. Esto tenemos que comprender y también, hermanos, aprender a adaptarse y a habituarse a las buenas obras. Por eso también nos revela la Escritura, hermanos, en 1 Corintios 15, 27 y 28 dice la palabra: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahí vemos que Jesucristo se sujetó al Padre y se sujeta de una manera perfecta y gloriosa. Y el Padre le ha puesto y le ha dado a Cristo todas las cosas. Todo está en las manos de Cristo. Y Cristo es el que tiene todo bajo control, bajo sus pies. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Él está por sobre todas las cosas. Por esto es que tenemos que considerar y valorar quién es Jesucristo. Él es más grande que los cielos y más grande que todo poder, con toda cosa, que todo lo que pueda haber, más grande, más poderoso, más importante es Jesucristo. Por eso vemos, hermanos, que el Señor también nos ha dado a nosotros, su iglesia, nos ha compartido con nosotros la responsabilidad de su gobierno en la iglesia. Esto es solamente a los ministros, porque los ministros del Evangelio son los únicos que tienen la responsabilidad y la autoridad de Dios para sujetar al pueblo de Dios. Por eso también dice en primera, podemos ver en Efesios capítulo 1, podemos ver que nos revela la Escritura. Efesios capítulo 1 versos 19 al 23 dice la Escritura: tenemos que aprender y conocer cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual resucitó o operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahí vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo puso a la iglesia sobre todas las cosas, por cabeza. Por eso es que, hermanos, yo les digo en varias ocasiones que la iglesia es más importante que el gobierno. La iglesia es más importante que el hogar, más importante que el centro de trabajos, que el centro de estudios, más importante que la ciencia, más importante que el oro, que la plata, más importante que todo lo que pueda existir en esta tierra es la iglesia. Porque la iglesia está por cabeza, está por encima de todo. Pero solamente los que tienen los ojos abiertos, los que tienen el corazón conforme a la voluntad de Dios, entienden y viven de acuerdo a esta realidad. Porque muchas personas no entienden tampoco, no comprenden, no saben, no se dan cuenta porque no están arrepentidos ni alumbrados por la verdad de Dios. Pero la Biblia lo revela así, hermano, que la iglesia es la base y lo más importante para la vida del hombre aquí en la tierra. Por eso vemos, hermanos, que el Señor tomó toda autoridad y se lo entregó también a la iglesia, esa responsabilidad de aprender a vivir y a sujetar y a establecer el Evangelio de Dios. Por eso también dice en Efesios 4, podemos ver versos 11 al 13, y el mismo Jesús de Nazaret constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí vemos que Jesús vino a este mundo para establecer y constituir siervos de Dios en un orden, profetas o apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Este es un orden en que el Señor lo ha establecido, y todo esto es para perfeccionar a los santos, para darle perfección, edificación, santificación, porque la palabra de Dios es la que perfecciona. A través de la enseñanza de la verdad de Dios es que la iglesia puede crecer, puede ser fortalecida y ser a la semejanza de Jesús. Por eso la meta es llegar a la medida de la estatura de la plenitud del Hijo de Dios, a la semejanza del varón perfecto que es Jesucristo. Por eso todos estamos llamados a ese nivel a través de la obediencia y la sujeción a los ministros, porque nadie puede sujetarse a Dios directamente, sino más bien a los ministros de Dios. Esto es importante. Por eso también, hermanos, que hay mucha gente que no toma en cuenta a los ministros de Dios y hacen su voluntad y caen en cautividad, en desgracia, en vergüenza, en ruina, porque hacen las cosas a su idea, a su manera, sin tomar en cuenta ni a Dios ni a los siervos de Dios. Por eso es que tienen muchos problemas. Pero aquel que sabe sujetarse y sabe pedir al Señor
y a los siervos de Dios su ayuda, su dirección, su protección, Dios los va a bendecir, los va a guardar. Por eso es importante, hermanos, sabernos sujetar, sabernos someter. Efesios 5:21 dice: sujetaos o someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto quiere decir también que hay que aprender a sujetarnos. Esto no es fácil sujetarse, sobre todo las personas desordenadas. Aunque todos tenemos un hogar o procedemos de un hogar, pero a veces el hogar nunca ha funcionado como hogar, porque nunca se ha dado cuenta para nada. A veces los niños desde 1 año ya están dominando a los padres completamente. De 1 o 2 años ya lo dominan, hacen lo que quieran con los padres, y los padres no saben qué hacer, se sujetan, o a veces también los padres mismos lo adoran a los niños. Hay muchas personas adoradoras de niños. Por eso que los niños se crían tan desordenados, tan malcriados, porque son adorados por el papá, la mamá, el abuelo. Y de esa manera, en vez de sujetarse al mayor, se sujetan al inferior, al menor, y todo se pone al revés. Pero esto no debe ser así, hermanos. La Biblia dice, Hebreos 7:7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Qué quiere decir? Que si el menor se sujeta al mayor, Dios lo va a bendecir al menor. ¿Por qué? Porque se sujeta al superior. Pero si no se sujeta y no sabe sujetar, no puedes tener bendición. Por eso la bendición y el canal de bendición es una persona superior, un ministro de Dios Altísimo para darnos la bendición. Por eso los hombres, los siervos de Dios, somos canales de bendición, de santificación para todos los hombres. Sí, hermanos, por eso es importante aprender a sujetarnos. Como le decía, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque uno está habituado al desorden, a la rebeldía, a hacer lo que uno quiere. En esto, hermanos, también hay que tener mucho cuidado. Los padres a veces no saben ordenar, no saben aconsejar, no saben ser ejemplo. Entonces los hijos ya se acostumbran a vivir por su cuenta, o en oposición y en rebeldía. ¿Y quiénes tienen la culpa? Los padres, por no dar ejemplo, por no aprender a ordenarse y a ordenar su casa. Por esto también es importante, hermanos, que podamos todos ser responsables. Pero cuando uno conoce a Jesucristo, ya tiene que saber sujetarse primeramente a su pastor, porque eso es importante, sumamente importante, hermanos. Hay que ser sujeta, como lo repito, va a aprender muchas cosas preciosas, va a aprender a vivir ordenado, a vivir bajo la protección, bajo la autoridad, bajo la bendición. Por eso dice también la Escritura, hermanos, 2 Corintios 13:8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. La verdad de Dios es muy poderosa, muy eficaz, muy preciosa. Por eso es que hay que considerar la verdad y disponernos para disciplinarnos, porque en esto hay muchas bendiciones, en la disciplina, en el orden, en la sujeción. Ahí abundan las bendiciones. Y ahí estamos ahí seguros, porque cuando uno no se sujeta, se convierte en un rebelde, en un desobediente, en un impío, en un transgresor. Por no obedecer, por no sujetarse, por hacer lo que uno quiere, se le meten muchos espíritus malos. Por eso es, hermanos, que tenemos que aprender a sujetarnos. Y Pablo, como siervo de Dios, aún siendo apóstol, él buscó a Pedro. Pablo buscó a Pedro y a los demás apóstoles para ver si ellos eran superiores, para que él se sujete a ellos. Pero vio, hermanos, y encontró una situación diferente. Pedro y los demás apóstoles no tenían ni la revelación ni la sabiduría que tenía Pablo. Ellos no tenían la administración tan poderosa y gloriosa que Dios les dio. Por tanto, ellos más bien le apoyaron,
dice la Escritura que le dieron la señal de compañerismo y que también se sometieron a Pablo. La Biblia nos revela que Pedro mismo, siendo un apóstol constituido por el Señor Jesucristo, él mismo reconoció la sabiduría de Pablo y se sometió y recomendó a toda la iglesia que se someta a los mandamientos de Pablo, porque era necesario, hermanos. Pedro mismo adquirió una bendición a través de ese ordenamiento. Por eso vemos, hermanos, que en realidad todo lo que es de Dios se suma, se integra, se sujeta, se somete, se une, porque lo que es de Dios no puede contradecirse. Solo lo que no es de Dios sí hace contradicción. Por eso el Señor dijo: que no recoge conmigo, desparrama. Así es, hermanos, que siempre han habido y habrán rebeldes en toda la tierra, en todo el mundo, en todo tiempo, en todo lugar. Habrán personas que hacen rebeldía contra la verdad y contra los ministros, pero esto solamente para su propia desgracia y vergüenza, porque nadie puede nada contra Dios ni contra los siervos de Dios. Por eso la Escritura nos revela que hay que creer en los profetas, hay que creer en los siervos, en los apóstoles, para ser prosperados, bendecidos. Hay mucha gente ahora en este mundo, mucha gente falsa, mucha gente, como dice la Biblia, con apariencia de piedad, pero no conoce la piedad ni practica la piedad, porque la piedad consiste justamente en saberse sujetar y obedecer a la verdad. Por eso, hermanos, es necesario aprender a obedecer y a sujetarnos, porque de eso depende muchas de las bendiciones para todos. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hay no entendimiento de que hay que someternos y sujetarnos, porque el pastor verdadero, el pastor que es puesto por Dios y con el conocimiento de Dios, aconseja conforme a la palabra de Dios. Y el pastor verdadero cuida las almas, protege las almas, es para darle ayuda, protección, bendición a las almas, no es para hacerle ninguna clase de daño. Por eso el que sabe sujetarse, el que sabe obedecer a su pastor, como vemos, tiene una bendición muy grande, tiene una seguridad y estabilidad, porque esto es lo que da la seguridad, la sujeción, el orden. Esto da también autoridad. Todo aquel que sabe sujetarse recibe de parte de Dios una autoridad, un galardón, una bendición, una victoria. Por eso es importante, hermanos, tenemos que darnos cuenta. Primera de Timoteo 2, versos 11 y 12 también dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahí vemos que el Señor nos revela que la mujer debe estar en silencio y aprender en silencio, en sujeción. En realidad hay muchas mujeres que se han enseñoreado de las iglesias, de una manera directa se hacen pastoras, cuando en la Biblia no revela ningún ministerio para una mujer, ni aún en la ley. Por eso ninguna mujer fue ni siquiera ayudante de ministro, llamada para levita, y ni menos para ejercer el sacerdocio. Ninguna mujer en el antiguo pacto, y en el nuevo pacto tampoco, ninguna mujer ha habido que ha sido llamada para predicadora o hacerse cargo de alguna iglesia. Pero ahora vemos que muchas personas han hecho cometido ese error. También vemos, hermanos, que muchas mujeres, aunque no son pastoras, pero ahí como diáconas o como colaboradoras, manipulan todo, porque tienen rebeldía, esa insensatez que no viene de Dios para no quererse sujetar. Vemos también, hermanos, mujeres que sujetan a sus maridos, mujeres que le humillan al marido, lo menosprecian, no lo saben respetar, honrar, y eso es un problema. Por eso la Biblia dice que aprenda en silencio, en toda sujeción, que no tome dominio sobre el hombre, porque eso es pecado, eso es malo. Aunque también es cierto que hay mujeres que son más inteligentes que los hombres, eso también es cierto, hay unos casos más responsables, pero esto no le garantiza para que lo domine al hombre, sino que es que saber usar la inteligencia de acuerdo con la palabra de Dios, y no como uno quiera. Por eso es, hermanos, que todo está en un orden.
en una disciplina, en los mandamientos de Dios. Y la Biblia dice, hermanos, que las mujeres tienen que tener esa señal, esa característica de las piadosas, santas, hijas de Dios, que es la sujeción, la obediencia, el respeto, la consideración. Tienen que aprender a valorar a sus esposos, tienen que aprender a respetar a las personas y a la palabra de Dios sobre todo. También los jóvenes, la mayoría de los jóvenes son fácil presa de la rebeldía, de la desobediencia. Por eso dice 1 Pedro 5, versos 5 y 6. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí vemos que un joven puede tener fuerza, pero no tiene experiencia. Un joven puede tener impulsos y deseos de grandezas o de saber superar con facilidad, puede tener ideas tal vez o deseos, pero no sabe cómo hacerlo. No le es fácil para nadie vencer. Con el tiempo se aprende, hermanos, en realidad. Con el tiempo se madura, se pone en realidad las cosas en su sitio. Todo joven en un momento quiere cambiarlo todo y hacer todo a su manera, pero no es así. Después de tantas vergüenzas y desgracias se conoce su realidad, pero a veces ya perdió muchas cosas. Por eso mejor es sujetarse y aprender a vivir en comunión, en disciplina, en orden, que es mucho mejor. Por eso la Biblia dice que todos tenemos que también someternos unos a otros. Esto quiere decir que todos tenemos que tener humildad y dispuestos a vivir en armonía, en paz, en comunión, porque es importante y necesario, hermanos, mantener la comunión de acuerdo con la palabra de Dios. Colosenses 3:20 también dice: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Esto también es importante, hermanos. Por eso los mandamientos son para todos nosotros, como padres, como hijos, como esposos, esposas, como participantes de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Todos tenemos mandamientos que cumplir, que obedecer. Y la Biblia nos revela, hermanos, que tenemos que aprender a vivir agradando a Dios como siervos de la justicia, buscando de agradar a Dios y a los mandamientos de Dios en todo, porque eso depende de nuestra vida. Los mandamientos son para vida. El que obedece tendrá vida, tendrá paz. El que guarda la ley, el consejo, el que guarda la palabra de Dios, guarda su alma, su vida. Es para bendición, para que el Señor te dé abundancia de paz, de gozo, de felicidad. Tenemos que vivir de acuerdo con la palabra de Dios, obedeciéndolo y sirviendo a Dios en espíritu y en verdad, en la justicia, en la santidad. Por eso, hermanos, vemos también, para ir concluyendo, que muchos hombres que supieron sujetarse alcanzaron grandes ministerios, grandes honores. Por decir, Eliseo se sujetó a Elías en una manera muy preciosa, hasta llamarle padre, hasta llamarle con tan grande honra. Y Eliseo adquirió la doble unción del Espíritu Santo por saberse sujetar a su superior. Ahí vemos que Josué se sujetó a Moisés, honró a Moisés, estuvo dispuesto siempre para ayudarlo, nunca le hizo la contra, y por eso Dios lo usó a Josué, porque ese era un hombre verdadero, siervo, idóneo, dispuesto, esforzado, valiente con toda su casa. Pero vemos que muchos rebeldes también, hermano, por su rebeldía antes de tiempo, perecieron, fueron desechados y hasta se murieron muchos de ellos por rebeldes. Por rebeldes se pierde todo, por sujeción y obediencia se gana todo. Por eso vemos, hermanos, que Dios honra a las personas que aprenden a sujetarse, que aprenden a reconocer su condición. Hay mucha gente insensata que no sabe nada y no busca de qué sujetarse. Tenemos que sujetarnos, porque la sujeción es una bendición tremenda. Cuando uno se sujeta a un superior, se hace participante de todas las bendiciones del superior. Por eso dice el Señor que el que da un vaso de agua
enfría solamente a uno de los justos, de los hijos de Dios, no perderá su recompensa. Porque Dios honra a los que le honran. Cuando uno reconoce a un siervo de Dios, está reconociendo a Dios. Y Dios es el que da la recompensa. Por eso es, hermanos, que es muy provechosa la sujeción. Todo aquel que sabe sujetarse y sujeta a los que está bajo su responsabilidad, está en el reino de Dios y su justicia. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en Prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.